La esperanza de la salvación. Arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión. A veces hay quienes tratan de justificar el pecado. No se debiera hacer eso. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos eligieron pecar. Y nosotros todos somos agentes morales libres, con el derecho de elegir. Podemos elegir lo recto o lo incorrecto. ¿Qué es necesario para que seamos perdonados del pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, verso 5. Nota: los pecados privados o personales se deben confesar a Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Todo pecado es contra Dios y se debe confesar a Él por medio de Cristo. Además, el pecado abierto se debe confesar abiertamente, y cuando se ha dañado a una persona, ese daño se debe arreglar con la persona perjudicada. ¿Qué debe acompañar a la verdadera confesión del pecado? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, verso 13. Nota: cuando los fariseos y saduceos venían para que Juan el Bautista los bautizara, él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 8. ¿A quiénes vino Jesús a llamar al arrepentimiento? No he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Mateo capítulo 9, verso 13. ¿Qué es lo que guía a una persona al arrepentimiento? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la persona arrepentida? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Parece que el arrepentimiento y el reconocimiento de la verdad van juntos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. ¿Qué otra actitud acompaña al arrepentimiento? Fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable. Segunda de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Nota: la palabra del original traducida aquí por arrepentimiento denota un cambio de modo de pensar y produce un cambio de vida. La tristeza piadosa guía al arrepentimiento, al abandono del pecado y a una firme determinación de resistir, mediante la gracia de Dios, la tentación que lleva al pecado. ¿Se arrepintió Judas de su pecado? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéralos tú. Mateo capítulo 27, versos 3 y 4. Nota: la palabra arrepentido aquí denota solo un cambio de sentimiento. Judas tuvo el deseo de que el mal acto que había cometido no hubiera sido cometido. Confesó su pecado a sus cómplices en vez de confesarlo a Dios. La tristeza de Judas fue el dolor que obra muerte. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. ¿Se arrepintió Esaú alguna vez de su pecado? Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hechos capítulo 12, versos 16 y 17. Nota: Esaú nunca se arrepintió de su pecado. Sintió haber vendido su primogenitura, pero no se arrepintió. Por su propia elección, su carácter se torció y no encontró manera de recuperar la primogenitura que había despreciado. ¿Qué buen resultado produce el verdadero arrepentimiento? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hechos capítulo 3, verso 19. Nota: el que no se arrepiente no puede ser perdonado. Cualquier persona puede cometer el pecado imperdonable. Esto sucede debido a la continua resistencia a Dios, de modo que el corazón se endurece y ya no responde a la voz de Dios. Pero si uno siente tristeza por haber pecado,
desea arrepentirse y lo confiesa, evidencia que el Espíritu Santo todavía está llamando a su corazón. Conclusión. Como resultado del arrepentimiento genuino, hay gozo en el cielo. Lucas capítulo 15, versos 7 y 10. Cuando el ladrón que moría en la cruz confesó sus pecados y se arrepintió, Jesús le concedió el perdón y la seguridad de la salvación. Lucas capítulo 23, verso 43. Cuando Zaqueo confesó sus pecados y se arrepintió, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas capítulo 19, verso 9. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.